En un video anterior les estuve hablando del clustering o agrupamiento de texto, que es una aplicación en donde podemos usar los grandes modelos de lenguaje para generar agrupaciones de documentos dependiendo de su contenido y de su significado. Pero una limitación propia de este clustering es que al final vamos a tener documentos agrupados por temáticas, pero no vamos a tener como unas etiquetas o denominaciones para cada una de esas agrupaciones. Así que, por ejemplo, podemos tener 3 agrupaciones, pero no podemos saber cada agrupación a qué temas se refiere, si son por ejemplo de medicina, de ingeniería o de temas legales, por ejemplo. Así que el siguiente paso lógico después de realizar este clustering es precisamente asignar etiquetas a cada una de esas agrupaciones, lo que nos va a facilitar posteriormente realizar consultas sobre esas agrupaciones. Y esto se conoce precisamente como el modelado de tópicos. Entonces en este video les voy a explicar en detalle qué es este modelado de tópicos y cómo se lleva a cabo usando una de las herramientas o una de las técnicas más usadas en la actualidad, que se conoce como BERT Topic. Y antes de comenzar, recuerden que si les gusta este video los invito desde ya a darle un pulgar hacia arriba de me gusta, a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos haciendo un breve repaso de lo que es el clustering de texto y con base en esto vamos a entender precisamente qué es el modelado de tópicos. Entonces, en un video anterior yo les hablo en detalle del clustering de textos, les dejo el enlace por acá arriba, pero la idea básica del clustering de texto es que comenzamos teniendo una serie de documentos que pueden tener diferentes contenidos, que pueden abordar diferentes temáticas, y lo que queremos es automáticamente y haciendo uso especialmente de grandes modelos de lenguaje, generar unas agrupaciones de documentos por temáticas afines. Entonces lo que hace precisamente el clustering de texto es generar automáticamente esas agrupaciones. Y lo que tendremos como resultado al final de ese clustering será una cierta cantidad de agrupaciones, pero la característica importante es que cada agrupación contiene un conjunto de documentos que tienen el mismo significado o el mismo tipo de contenido, que abordan la misma temática. ¿Cuál es la limitación del clustering? Que a pesar de que sabemos que hay unas agrupaciones, no sabemos de qué tratan esas agrupaciones, cuáles son las temáticas centrales de esas agrupaciones. Entonces, lo que nos interesa es, de alguna manera, asignarle algunas etiquetas a esas agrupaciones para tener claro de qué temas se están tratando. Entonces, eso es precisamente el modelado de tópicos. El modelado de tópicos lo que busca entonces es analizar el contenido de los documentos que hacen parte de cada agrupación y buscar como una serie de palabras clave que describan ese contenido de los documentos dentro de cada agrupación. Entonces, por ejemplo, si acá del lado derecho tenemos esas 3 agrupaciones, ese modelado de tópicos podría generar etiquetas como perro o gato, o avión y barco, o fresas y peras, dependiendo de los temas más comunes que se encuentren en cada una de esas agrupaciones. Muy bien, ahora sí entendamos en detalle en qué consiste este modelado de tópicos usando el método más comúnmente implementado en la actualidad, que es BERT Topic. El nombre de BERT Topic proviene del hecho de que, si recordamos el video de clustering, la generación de agrupaciones o de clusters, que es el paso previo para el modelado de tópicos, hace uso precisamente de modelos BERT. De BERT también hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero básicamente es un gran modelo de lenguaje que lo que hace es tomar texto y generar embeddings. Esos embeddings, que básicamente son representaciones vectoriales del texto, pues encapsulan, digámoslo así, el significado de ese texto, y a partir de ello pues se pueden hacer las agrupaciones. Y teniendo estas agrupaciones basadas en BERT, pues ya se puede hacer el modelado de tópicos, que como decíamos hace un momento, la idea es, si tenemos ya los diferentes clusters o agrupaciones, analizar el contenido de cada uno de los documentos dentro de estos clusters y buscar como la serie de palabras clave que caracterizan el contenido de esos documentos. Entonces, por ejemplo, el clúster de documentos de color verde
tiene palabras muy comunes que son perro y gato, pero el de color violeta tiene avión y barco y el otro tiene fresas y peras. Entonces ese es el objetivo de lo que buscamos hacer con BERT Topic. ¿Cuáles son los pasos que están involucrados acá en este método? Entonces el primer paso es definir el vocabulario. Es decir, que lo que hacemos inicialmente es tomar cada uno de los clusters de documentos. En este caso vamos a suponer que tenemos 3 diferentes agrupaciones y simplemente se toman todos los documentos y se extrae la totalidad de las palabras que aparecen en esos documentos. Ese sería el paso inicial. ¿Y cómo se define el vocabulario a partir de todas las palabras que hacen parte de los documentos? Pues simplemente se toma cada palabra de forma única, sin repeticiones. Entonces, si hacemos todo este análisis para esos documentos, tendremos en este sencillo ejemplo que el vocabulario son las palabras fresas, es, peras, avión, las, barco, los, perro, a y gato. Entonces tenemos nuestro vocabulario. El segundo paso es calcular la frecuencia de cada palabra del vocabulario en cada clúster o en cada agrupación. Es decir, nos vamos al primer clúster y realizamos un conteo de cada palabra, cuántas veces aparece en esa primera agrupación y lo mismo para las otras 2 agrupaciones. Entonces vamos a conformar como una tabla donde en las filas van a ser cada una de las agrupaciones y las columnas cada una de las palabras en el vocabulario completo. Entonces, por ejemplo, si analizamos el clúster 1, la primera fila en color verde, vemos que en ese primer conjunto de documentos la palabra fresas aparece 0 veces, no aparece realmente. La palabra es aparece 3 veces, la palabra peras aparece 0 veces, avión 0 veces, las 6 veces, barco 0 veces, los 3 veces, perro 3 veces, a 6 veces y gato 6 veces. Si nosotros analizamos el contenido de esta primera fila y algo similar va a ocurrir para el segundo y el tercer clúster, pues vemos que hay unas palabras muy comunes. Generalmente en el lenguaje las palabras más comunes son, por ejemplo, los artículos, las conjunciones como es, las y los, pero digamos que es, las y los pues no llevan un significado que nos permita saber cuál es la temática de la que habla ese clúster en particular. Pero si vemos del lado derecho en esta primera fila de color verde, vemos que las palabras perro y gato también son muy comunes. Y entonces eso nos llevaría a pensar que tal vez la temática perro y gato es como la temática más común dentro de este clúster. Si nos vamos al clúster de color morado, pues vemos que hay palabras comunes también como los artículos y las conjunciones, pero que además de eso, la palabra fresas aparece 5 veces y la palabra peras aparece 3 veces. Entonces podríamos intuir que este segundo clúster habla de peras y de fresas. Y el tercer clúster, además de la cantidad de veces que se repiten los artículos y las conjunciones que no contienen información relevante para el modelado de tópicos, sí vemos que, por ejemplo, la palabra avión en este tercer clúster aparece 4 veces y que la palabra barco aparece 5 veces. Entonces, acá intuitivamente ya nosotros podemos empezar a identificar como cuáles son esas palabras clave en cada agrupación, pero la idea es automatizar esto. Entonces, este es un primer paso para encontrar esas palabras clave. Y esta matriz resultante se llama la matriz CTF. C de Class Based, es decir, basada precisamente en los clusters, y Term Frequency, porque lo que estamos haciendo es un conteo de la frecuencia con que aparece cada término o cada palabra del vocabulario en cada agrupación. Este es un segundo paso y el paso a seguir sería entonces calcular la frecuencia inversa de documentos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Volvamos a la tabla que acabamos de obtener. Si analizamos, por ejemplo, el clúster 1, las palabras clave que nos interesa, digamos, resaltar o encontrar automáticamente son perro, que tiene un conteo de 3, y gato, que tiene un conteo de 4. Pero esas palabras de interés se ven opacadas por estas palabras que son muy comunes en el lenguaje. Entonces, por ejemplo, la palabra es en ese clúster 1 aparece 3 veces, las aparece 6 veces, los 3 veces y a aparece 6 veces. Entonces, como aparecen tantas veces esas palabras conectoras, pues digámoslo así, terminan opacando las palabras claves. Hay una cosa importante a tener en cuenta y es que esas palabras muy comunes en el lenguaje son comunes a todos los clusters. Si ustedes miran, por ejemplo, el conteo de la palabra es, en el clúster 1 aparece 3 veces, en el clúster 2 aparece 5, en el clúster 3 aparece 6 veces. Es decir, son palabras muy comunes independientemente del clúster. Pero por otra parte, las palabras clave y características de cada clúster son casi que únicas en cada una de las agrupaciones. Por ejemplo, perro aparece 3 veces en el clúster 1, pero no aparece ninguna vez en el clúster 2 o en el 3.
Y lo mismo ocurre con gato, aparece 4 veces y 0 veces en los clusters 2 y 3. Entonces, de alguna manera, la idea es ponderar de alguna manera estos conteos de forma tal que las palabras que sean comunes a todos los clusters tengan una ponderación baja, un puntaje o un peso bajo, y las palabras que sean únicas a cada clúster tengan una ponderación alta. Esto es precisamente la frecuencia inversa de documentos. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo de la frecuencia inversa de documentos? Primero lo que hacemos es como una suma por columnas, es decir, vamos a calcular el parámetro fx, que es la frecuencia o la cantidad de veces que la palabra X, cualquiera de las palabras del vocabulario, aparece a lo largo del corpus. El corpus son todos los documentos que tenemos. Entonces, por ejemplo, analicemos la columna fresas. Si sumamos el 0 del clúster 1 en fresas con el 5 del clúster 2 también para fresas y con el 0 del clúster 3 para fresas, tenemos en la parte de abajo del lado izquierdo como resultado un valor igual a 5. Entonces tenemos la cantidad de veces que aparece la palabra fresas a lo largo de todos los documentos, es decir, sin tener en cuenta los clusters. Y lo mismo hacemos entonces para es, que tiene un conteo de 14, peras aparece 3 veces, avión 14, las 18, barco 5, los 13, perro 3, a 18 y gato 4. Este es el primer paso para calcular esa frecuencia inversa de documentos. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, partimos de esa frecuencia con que las palabras se repiten a lo largo de todos los documentos, a lo largo del corpus, y con base en eso calculamos el promedio de palabras por cada agrupación. ¿Cuál será el promedio de palabras por cada agrupación? Pues va a ser el conteo total de palabras sobre el número de agrupaciones o clusters. ¿Cuál es el conteo total de palabras? Pues si cada una de las celdas que tenemos arriba es el número de veces que aparece cada palabra en el corpus, pues si sumamos todas estas celdas, ese es el numerador que tenemos acá en la parte de arriba en esta última ecuación, 5 más 14 más 3 más 4, 18, 5, 13, 3, 18 y 4. Sumamos esos elementos, ese es el número total de palabras, y si dividimos eso entre 3, que es el número de agrupaciones que tenemos en este caso, pues esto nos da 19.33, que es el parámetro A que mide la cantidad de palabras que tenemos por clúster. Y ahora, ¿cómo combinamos estos dos elementos para darle una ponderación a cada una de las palabras del diccionario? Recordemos que cada una de las celdas que tenemos arriba corresponde al conteo de cuántas veces aparece cada palabra del vocabulario en la totalidad de los documentos. Entonces acá vamos a hacer este cálculo del índice IDF de Inverse Document Frequency o frecuencia inversa de documentos, que es, matemáticamente lo definimos como el logaritmo natural de A sobre Fx más 1. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta ecuación? Observemos cuál es la lógica. Recordemos que Fx es la frecuencia o el número de veces que aparece cada palabra a lo largo del corpus. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una palabra que es muy común en todas las agrupaciones, por ejemplo, los, las, a, etcétera, etcétera, es decir, conectores o artículos, si esa palabra es muy común, que es lo que ocurre realmente, pues la relación entre a y f sub x es pequeña y por tanto este logaritmo va a ser pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que las palabras que son muy comunes en todas las agrupaciones a lo largo del documento van a aparecer muchas veces y por tanto este factor de ponderación IDF va a ser pequeño, es decir, van a tener poco peso al momento de aplicar esta ponderación. Mientras que si tenemos palabras que son casi que únicas para cada agrupación, por ejemplo en la agrupación 1 tenemos perro y gato, solo aparecen allí pero no en los demás clusters o aparecen muy pocas veces en los otros clusters. En el segundo clúster fresas y peras son muy comunes, pero estas dos palabras no son comunes a los otros dos clusters. Y en el tercero avión y barco son comunes en ese clúster pero no en los dos anteriores. Entonces, como son palabras que aparecen esporádicamente porque son propias de cada clúster, este f sub x va a ser relativamente pequeño y por tanto si dividimos a entre un valor relativamente pequeño nos da un valor grande y por tanto el logaritmo va a tener un valor grande y por tanto el factor de ponderación IDF va a ser grande. ¿Qué quiere decir todo esto? Que al hacer este cálculo le estamos dando un peso pequeño a los términos que son muy comunes a lo largo del documento y un peso relativamente grande a esos términos que son claves para diferenciar un clúster de otro, es decir, para definir los tópicos. Entonces lo que hacemos es aplicar esta ecuación a cada una de las celdas que tenemos arriba para obtener esa ponderación. Entonces, por ejemplo, el 5 que tenemos en la parte de arriba, en la primera celda, al calcular la ponderación,
se convierte en un 1.91, el 14 en 1.12, el 3 en 2.37 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos abajo esas ponderaciones de la frecuencia inversa de documentos. Y entonces, ¿cómo combinamos todo esto? Tenemos nuevamente la tabla original, los conteos originales de cuántas veces aparece cada palabra del vocabulario en cada clúster, y en la parte de abajo tenemos precisamente las ponderaciones IDF. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar la ponderación correspondiente a cada columna y realizar la multiplicación. Es decir que, por ejemplo, si analizamos la fila cluster de color verde y tomamos la primera celda, fresas, con un conteo igual a 0, esa palabra se pondera por un valor de 1.91, es decir, se multiplica 0 por 1.91. La palabra es, en ese clúster 1, tiene un conteo de 3 y ahora ese 3 lo vamos a ponderar con ese factor de 1.12 que aparece en la parte de abajo, 3 por 1.12 y así sucesivamente. Entonces, cada conteo que tenemos en cada una de las filas lo multiplicamos por el factor correspondiente que tenemos abajo. Y lo que tenemos como resultado de todo esto es precisamente la ponderación de cada palabra en cada clúster usando estos coeficientes. Y con esto, ¿qué estamos logrando? Pues lo que estamos logrando es que las palabras que son propias de cada clúster, que caracterizan cada clúster, van a tener un peso más grande, es decir, un coeficiente mayor que las palabras que no son comunes o que las palabras que son comunes pero a todos los clusters, como es, las, los y a, por ejemplo. Entonces, ese es el cuarto paso, realizar esa ponderación. Y el quinto y último paso es definir los tópicos tomando los top K, es decir, de todos los términos de cada fila vamos a tomar, por ejemplo, los top 2 o los top 3 que tengan los puntajes o las ponderaciones más altas. Por ejemplo, si volvemos a la tabla que acabamos de obtener, en la primera fila de clúster 1, los dos términos, si decidimos tomar por ejemplo los top 2, si tomamos los dos términos con valores más altos, el primero de ellos es gato con 8.44 y perro con 7.10. Y esas dos palabras clave se van a convertir en la etiqueta de este tópico. Si repetimos lo mismo para el segundo clúster, buscamos de todas las ponderaciones, las dos que tengan el mayor valor, vamos a encontrar que son fresas con 9.58 y peras con 7.10 y por tanto la etiqueta que vamos a ponerle al clúster 2 es fresas y peras. Y si nos vamos al clúster 3, encontramos que las palabras que tienen mayor ponderación son barco y avión con 9.58 y 8.44 y con base en eso entonces definimos las etiquetas para el clúster 3 y ya al final de este proceso idealmente entonces ya tendremos asignadas las etiquetas o los tópicos de cada uno de los clústeres con base en la importancia de las palabras más relevantes que hacen parte de los documentos que conforman cada una de esas agrupaciones. Muy bien, como acabamos de ver, el modelado de tópicos consiste en tomar agrupaciones o clusters de documentos y asignarles etiquetas que estén relacionadas con los términos o palabras clave más comunes en cada una de esas agrupaciones. Y uno de los métodos más usados en la actualidad para realizar este etiquetado es BERT Topic, que en esencia extrae las palabras más comunes en cada una de las agrupaciones usando una combinación de lo que se conoce como frecuencia de términos y frecuencia inversa de documentos. De hecho, si les interesa aprender a realizar este clustering y modelado de tópicos en diferentes tipos de documentos usando grandes modelos de lenguaje, porque allí tengo una especialización en la cual mensualmente vengo publicando cursos enfocados en estas áreas para desarrollar diferentes tipos de aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Y desde luego que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, los invito a dejarla acá abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.